Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que aquí en el estudio, en este resumen, y yo le agradezco mucho, y me dijo, vengo temprano porque tengo muchas cosas que hacer, este hombre no para, y es Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex, a quien saludo con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, Gustavo? Pedro, qué gusto saludarte, un gusto estar aquí con ustedes, con todo el equipo y sobre todo con tu audiencia. Igualmente, pues están cocinando cosas, ya cuando terminamos este 2019, veíamos que había una serie de pendientes, sobre todo en el Poder Legislativo, que esperamos que todo esto vaya adelante para estimular y no para seguir frenando a la economía mexicana. Hemos hecho análisis por todas partes de los frenos de mano que trae la economía y algunos de estos se podrían corregir y el día de mañana empieza un parlamento abierto para el tema de la tercerización o el outsourcing, que tiene un nombre que la verdad ha sido de desprestigio, porque ha habido empresas que han abusado de los derechos de los trabajadores, pero el outsourcing legal como tal es y el que existe y es en todas las economías desarrolladas. ¿Cuál crees tú que vaya a ser el resultado de esto? La idea de Napoleón Gómez Urrutia de vamos a erradicar todo, vamos a quitar todo y yo me quedo con el control, no hay ningún problema, o realmente habrá algún tipo de orden que se ponga para que ya no haya tantas sorpresas. Sí, pero mira, tú sabes que uno de los retos principales de nuestro país en este año es el crecimiento. Y una de las formas como el crecimiento se materializa es que existan empleos, que haya suficientes empleos para que las personas encuentren la manera de proveerse su ingreso. En el mundo entero, y México no es la excepción, el outsourcing, la subcontratación, ha sido unos vehículos que en las últimas décadas ha permitido que centenares de miles de personas, millones en el mundo entero, tengan acceso a un empleo que de otra manera sería imposible que consiguieran. Las empresas de outsourcing cumplen una función social muy importante porque permiten que cuando hay movimientos estacionales en ciertas industrias que requieren contratar más personal, personas que por su especialidad no pueden ser contratadas de tiempo completo en las empresas, personas que pueden solamente trabajar tiempo parcial, estas personas están normalmente siendo canalizadas, encuentran una oportunidad a través de las empresas que hacen del outsourcing, de la subcontratación, una práctica cotidiana. Efectivamente coincido contigo, se ha estigmatizado este nombre, pero hay muchas historias, miles de historias de personas que gracias a estas prácticas tienen hoy una fuente de trabajo permanente en la economía formal. Qué bueno que al concluir el pasado periodo de sesiones se paró esta iniciativa trasnochada, absolutamente malintencionada por parte del senador Gómez Urrutia, que se trató de aprobar de manera furtiva en una votación a la carrera en la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, y qué bueno que el senador Ricardo Monreal tuvo la capacidad para llamar en la Junta de Coordinación Política para que todos sus pares pusieran un alto en el camino, y este tema de tal relevancia que hay que decirlo, no es un tema de ley, es un tema de miles de empleos, se parara y hubiera un espacio de reflexión. Afortunadamente, como bien apuntas, a partir del día de mañana en la Cámara de Senadores empieza este Parlamento abierto, habrá la oportunidad de que todos los que tenemos una opinión, un papel relevante sobre el tema, podamos expresar nuestros puntos de vista. ¿Vas a expresarlo? Sí, desde luego que sí. La Coparmex está convocada, igual que lo están otros organismos empresariales, organismos sindicales, legisladores, académicos, estudios del tema. La diferenciación es muy sencilla. Las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales, con sus obligaciones fiscales, con sus obligaciones de seguridad social, no van a tener ningún obstáculo. Por el contrario, se debe de fomentar el que puedan prestar este tipo de servicios, porque hacen más competitivas las empresas y también ofrecen, insisto, cientos de miles de posiciones de trabajo para jóvenes, para mujeres, para científicos calificados y aquellos otros individuos que no son empresas, que han aprovechado esta figura, pero más que la figura, han aprovechado la falta de fiscalización de las autoridades, porque las normas ahí están, esas sean separadas y sean desde luego perseguidas en caso de que se esté timando algún trabajador, no pagando lo correcto, no enterándolo al Seguro Social, al Infonavit. Entonces, la discusión es muy sencilla. Si se está dentro de la ley, se debe fomentar el que existan estos mecanismos como otros de contratación que hoy existen. Hoy estamos en pleno siglo XXI, hay gente que trabaja en sus casas, gente que cambia, digamos, de lugar de ubicación de servicios cada semana. Esas son modalidades que necesitamos fomentar de cara a un México competitivo. Y fíjate que estábamos pensando, haciendo un análisis, vamos a pensar sí en el extremo, ¿no? Que el día de mañana hubiera la cancelación del outsourcing en el país.
el costo extraordinario que tendrían que erogar muchas empresas que, dándole a una empresa de tercerización, digamos, subcontratan la administración de su personal y tendrían que hacer sus propias estructuras, una, o dos, ante la imposibilidad de tener alguien que te lo haga, entonces mejor no le entran al país. Y además, pero déjame ampliar un poco esta reflexión. Hoy en día, digamos, la manera como se dan las órdenes de producción en las industrias, a veces pasa que hay una gran demanda de producción y a veces baja esta demanda de producción. Las empresas no podrían estar contratando y despidiendo personal para poder atender estas variaciones normales en el mundo de hoy, en el mundo de la industria, el sector automotriz, en el sector electrónico. Entonces, las empresas de tercerización permiten precisamente, al tener un amplio número de trabajadores contratados, que se pueden estar colocando según esos requerimientos, y al trabajador, que es lo más importante, sí le da estabilidad en su fuente de empleo. Así es que es un tema de la mayor relevancia. A veces se piensa que solamente estamos hablando de si a las empresas les va mejor o no les va mejor. Es un tema de relevante de competitividad, pero lo más importante, hay millones de trabajos en juego que gracias a esta medida encuentran hoy una oportunidad que, si se cercena, se limita, se hace demasiado costoso, esas personas de carne y hueso no van a encontrar un trabajo en la economía. El 22% de la economía formal está basada en el outsourcing. Así es. Lo que tenemos que exigir, Pedro, me parece, es muy claro que las autoridades fiscales, laborales, de seguridad social, apliquen la ley como está. Es decir, que revisen, y sin alguna de estas, entre comillas, empresas que no lo son, no se está registrando al trabajador en el Seguro Social, en el Infonavit, no se está pagando sus impuestos, entonces ahí apliquen todo el peso de la ley, pero no confundamos a estos pillos, vamos a decirlo de alguna manera, por chicos o grandes que sean, con empresas formales que, además, déjame decirte, en muchos casos, hay varios estudios que lo acreditan, están pagando por encima de las condiciones de mercado, están dando prestaciones adicionales a las legales, y entonces no hay razón alguna, no hay ningún fundamento para que se trate de afectar esta industria tan importante para el país. Estamos también muy al pendiente de cómo será el comportamiento. Fíjate qué difícil reflexión. ¿Cómo será en este año el comportamiento del SAT? Porque vimos que el año pasado, entre la extinción de dominio, la presunción de la culpabilidad, incluso muchos impuestos que se sobrecargan sobre el contribuyente, algunas otras medidas como por ejemplo la facturación automática, que podría tener un sentido de orden, pero más bien tiene un sentido de control. Todo esto nos lleva a un terreno intimidatorio que, pues, tú tienes contacto con empresarios todo el tiempo y con gente dentro de la economía todo el tiempo. Mucha gente está desilusionada de la idea de tanta sorpresa, y entonces están empezando a recurrir a artimañas. Entonces tú no me crees, yo no te creo, tú no me crees, yo no me creo, y no rompemos este círculo en donde tendría que haber un sentido de credibilidad de unos ciudadanos gobernados con otros ciudadanos gobernantes. Y parece que se rompe todo. Mira, Pedro, México tiene, infortunadamente, uno de los niveles más bajos de recaudación. Cuando comparamos a México con el resto de los miembros de la OCDE, donde México, por cierto, es socio desde hace ya bastantes años. Somos el último. Somos el último nivel de recaudación respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente la baja recaudación tiene que ver con dos elementos. Número uno, que haya altas tasas impositivas, y segundo, que haya gran complejidad y costos de cumplimiento. En México tenemos las dos realidades. Nuestros impuestos hoy son superiores a los del resto de los países de la OCDE. En función de lo que te dan. Así es. Incluso las tasas, por ejemplo, corporativas de las empresas hoy son superiores a las que se pagan prácticamente en todo el mundo desarrollado. Pero eso es por un lado. Pero hay otro costo que no es tan evidente, pero que está ahí, que es el costo de cumplimiento. En la medida de que las autoridades imponen más cargas, más informes, más sistemas que se tienen que alimentar, pues implica primero que una, luego dos, y luego docenas de personas estén trabajando ya no para generar dinero para pagar impuestos, estén trabajando para cumplir con todas las obligaciones, digamos, de proveer información, de estar entregando datos que de sí mismo implican al final un aumento en el costo de transacción. Es decir, se vuelve doblemente caro y oneroso ser un contribuyente cumplido. Justos, equitativos y pues de alguna manera sencillos, simplificados. En la medida que haya más simplicidad, que cualquier persona de buena fe pueda hacer el cálculo de sus impuestos en una libreta que no requiera de grandes apoyos casi científicos o de procedimientos muy sofisticados, en esa medida la elección entre la informalidad y la formalidad será más sencilla. Es impresionante, es impresionante. Tengo que contar un caso porque es que a veces no se cree del lado mexicano
gobierno lo que pasa en otros esquemas fiscales. Fíjate, pongo una LLC en Estados Unidos para Central FM. Y total, entre lo que tú quieras, alguien me roba. Se lo digo a mi contador. Va al IRS y en lo que se hacía la investigación me hacen una dispensa por el equivalente a lo robado. ¿En dónde ves esto? ¿Aquí lo veríamos? Es un claro entendimiento al cual algún día esperamos pueda transitar México, de que cada centavo y cada peso que gasta el gobierno, en aquel caso cada centavo y cada dólar, es pagado por los contribuyentes. El contribuyente tiene que ser el cliente, así tiene que ser visto, de las autoridades fiscales, porque el gobierno no genera recursos fiscales, los generamos los privados. Es así de claro. Una última, por favor. Bueno, dos. Comisiones. Las comisiones que están llegando a México de parte de nuestros migrantes en los Estados Unidos. No es nuevo, pero el 80% de todas estas comisiones se queda en intermediarios financieros. En los Estados Unidos el 20% aquí. Dentro del TEMEC nunca se estudió el tema de bajarle un poquito a este asunto para que no hubiera tanto daño a las familias que se están enviando dinero y que pues les dan una mochada muy fea. Lo que tenemos que fomentar es que haya un mayor nivel de bancarización. El problema que hoy existe todavía, que infortunadamente hay millones de personas, sobre todo en las comunidades, digamos, más apartadas del país, que no tienen una cuenta bancaria de ahorro, de cheques, y entonces no hay el mecanismo sencillo, expedito, para que reciban un depósito sin mayor trámite. El gran desafío del país es cómo le hacemos para que estos millones de personas tengan una cuenta en cualquier institución, sistema bancario, y entonces sin inhibir la actividad económica, porque hay que decirlo, hay lugares donde efectivamente no hay absolutamente ningún otro mecanismo más que a lo mejor un pequeño establecimiento, una tienda donde se puede pagar un giro, para decirlo en términos tradicionales, sin inhibir el mercado. Sí, lo que tenemos que empujar es que haya una mayor cultura de bancarización, para que no importa que esta persona esté en cualquier lugar del país, pueda recibir online, instantáneamente, disponer del recurso, adquirir alimentos o proveerlo para lo que sea su propósito. Una última, Carlos Salazar, ¿qué sabes? Carlos, acabamos de reelegirlo la semana pasada como presidente del CSE por un año. Estará concluyendo su gestión a finales del mes de enero del año que entra. Como tú sabes, cada institución, Pedro, en el sistema, en el sector privado, pues cumplimos una misión distinta, una personalidad diferenciada. La Coparmex es la organización que desde su fundación, tú la conoces muy bien, desde hace 90 años, siempre ha mantenido las posiciones de vanguardia, de defensa de los intereses del sector privado, siempre con una vocación social. El CSE es una institución que tiene, digamos, una conformación distinta. Nosotros formamos parte de ella, y evidentemente lo que hay que celebrar, que aunque tenemos visiones distintas, pues hay un ambiente de pluralidad, que esa me parece la divisa de oro en este país. Lo acaban de nombrar uno de los hombres clave del Consejo de Administración de BBVA en España. Carlos desde hace muchos años es miembro del Consejo de Administración de BBVA en México. Ahora acaba de recibir, y celebro, desde aquí le envío una felicitación, una postulación para que se integre como miembro del Consejo de Administración Global de este banco. Hay que recordar que prácticamente a los mayoría de los bancos extranjeros, una mayoría, pero digamos a los más grandes, para no hacer aquí publicidad, que operan en el país, su operación mexicana hoy es incluso más relevante que la operación en su casa matriz. Lo mismo pasa en esa institución que en otras del sistema financiero, y entonces tiene una lógica que cada vez más mexicanos que forman parte de su operación mexicana ahora estén participando en el Consejo Global. Pues me da un enorme gusto, Gustavo de Hoyos, el que estés aquí con nosotros, el que te sigo viendo muy activo y convocando a mucha de tu gente a que se sigan también poniendo en sintonía con todo lo que está pasando en el país, que es muy rápido, que está evolucionando. Algunas cosas involucionan desafortunadamente, pero tenemos que estar a las vivas para promover lo mejor para este país y tratar de inhibir todo aquello que parece mentira, pero hay cosas que no sé si sean a propósito o sean cortinas de humo o algo pasa, pero cómo nos distraen. Así es, Pedro, y uno de los temas, si me permites un minuto, que me parece la mayor relevancia y donde no podemos permitir que el país tenga una involución, un retroceso, para decirlo con toda claridad, es en la pérdida de una de las instituciones más importantes, una de las joyas democráticas del país, que es el INE. Tú sabes que gracias a que esa institución hace algunas décadas logró sacar de la Secretaría de Gobernación del manejo partidario
las elecciones, ha permitido que en este país el voto cuente, ha permitido que en todo el país, desde elecciones de presidente, gobernador, de alcaldes, senadores, de diputados, el voto de los mexicanos es el que determina quién nos gobierna. Nos equivocamos a veces y a veces acertamos, pero al final de cuentas hoy tenemos una institución, un árbitro imparcial que organiza de manera suficiente y confiable las elecciones. ¿Qué es lo que está en juego? Pues que en los próximos meses se van a renovar 4 de los 11 consejeros electorales. Es bien relevante que sepamos que en toda la alineación de árbitros, para decirlo coloquialmente, tenemos personas capacitadas, profesionales, imparciales y neutrales. Esta es fundamental. Pensemos en cualquier deporte, pensemos en el fútbol, en lo que sea. Si perdemos a los árbitros imparciales, no importa a qué equipo le vayamos, no importa si veamos mejores jugadores de un lado o de otro, se pierde la confianza en la definición del resultado, que en este caso son las elecciones. Así es que el llamado que hemos hecho es para que la Cámara de Diputados, que tiene la delicada función constitucional de elegir en las próximas semanas a esos 4 consejeros del INE, lo haga privilegiando primero el mecanismo que está en la ley. Se tiene que nombrar un comité de selección que forma, ¿cómo se dice?, 4 quintetas de ciudadanos calificados, y después tiene que votarlos. Si no se pone de acuerdo, pasa en última instancia un proceso de insaculación, y si no se lleva a cabo oportunamente, pasa a la Suprema Corte. Lo ideal es que los señores y las señoras diputados lleven a cabo un proceso transparente donde se haga un escrutinio público de los antecedentes, de los perfiles de los que aspiran a ser consejeros, que se revise, que se decida, se vote de manera pública, con razonamiento, y de ser posible que haya una decisión de consenso. Eso nos va a garantizar que el INE, su órgano de mayor relevancia, que es el Consejo General, esté debidamente integrado, y con ello tengamos un árbitro confiable e imparcial. Y que no tengamos consejeros electorales que en realidad representan a partidos políticos. Eso es, no lo queremos. Queremos ciudadanos neutrales, totalmente afines a la idea de que haya lo mismo, neutralidad y certidumbre en las elecciones cuando se organizan en México. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, gracias por estar aquí esta mañana. Pedro, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Un placer para nosotros el verte bien y verte muy activo. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.